Mi hija me borró de su boda millonaria y puso a mi peor pesadilla en mi lugar. Así que desaté el infierno. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Miguel Ramírez. Tengo 54 años y, si me preguntas, he vivido más vidas que un gato. La mayoría de la gente me conoce por Construcciones Ramírez, la empresa que levanté con mis propias manos, sudor y, no te voy a mentir, bastantes lágrimas. Empecé con una camioneta destartalada y un par de chalanes, y ahora, bueno, digamos que mis edificios son parte del paisaje de esta caótica pero amada Ciudad de México. Soy lo que llaman un hombre hecho a sí mismo, aunque la verdad, nunca estás realmente solo en esto. Pero esa es otra historia. La historia que me quema por dentro, la que me roba el sueño, es la de mi hija, Sofía. Sofía, mi única hija. 30 años tiene ya, aunque para mí, a veces sigue siendo esa niñita de 5 años con los ojos llenos de miedo, parada en la puerta mientras su madre, mientras Mónica, se iba. Se fue con él, con Ricardo. Un músico bohemio, un vividor con más carisma que vergüenza, que la deslumbró y la arrancó de nuestro lado, dejándome a mí con una niña rota y un futuro incierto. Ricardo ni siquiera volteó a ver a Sofía. Ahí te la dejo, campeón. Yo no nací para esto, fueron sus últimas palabras para mí. Y desapareció. Criar a Sofía solo, mientras intentaba que la constructora no se viniera abajo, fue la batalla más dura de mi vida. Hice lo que pude, lo que supe. Quizás la consentí de más, tratando de llenar ese vacío que Mónica y, sobre todo, Ricardo, habían dejado. Le di todo lo que el dinero podía comprar, tratando de compensar lo que no podía, una familia completa. Y ella creció, complicada. Inteligente, sí, hermosa, sin duda, pero con una veta de, ¿cómo decirlo? De merecimiento, de manipulación, que yo, en mi ceguera de padre, prefería no ver. Hace ya 10 años, la vida me dio una segunda oportunidad con Elena. Ella es arquitecta, la conocí en un proyecto. Es una mujer increíble, centrada, inteligente, con los pies bien plantados en la tierra. Es mi ancla, mi paz. Pero desde el principio, la relación con Sofía fue tensa. Elena, con su sensatez, veía cosas en Sofía que yo no quería admitir. Y Sofía, pues, veía a Elena como una intrusa, supongo. Una competencia por mi atención y mi cartera. Pero hace 3 meses, todo parecía cambiar. Sofía llegó a casa un domingo, radiante, del brazo de Javier. Un buen muchacho, arquitecto también, de buena familia, los Mendoza. Un poco, blando, quizás, pero se veía enamorado. Y entonces, soltó la bomba, papá, Elena, nos vamos a casar. Sentí una oleada de felicidad pura. Lágrimas, abrazos. Mi Sofía. Por fin, parecía que iba a sentar cabeza, a encontrar su camino. Vi en esa boda la oportunidad de oro, el momento de limar asperezas, de caminar con ella hacia el altar, de sentirme, por una vez, como un padre normal. Claro, la ilusión duró poco. Esa misma tarde, entre risas y planes, vino la confesión. Que si la boda de sus sueños era en una hacienda espectacular en Morelos, que si querían cientos de invitados, que si el banquete, las flores, y que, obviamente, ellos no tenían ni un centavo para pagarlo. Sofía me miró con esos ojos de Bambi que tan bien sabía usar. Papá, yo sé que es mucho pedir, pero, es el día más importante de mi vida. Y yo, el tonto de siempre, caí. Con el corazón en la mano, cegado por la imagen de mi hija feliz, le dije, no te preocupes, mi amor. Tu padre se encarga. Tendrás la boda que siempre soñaste. Hablamos de 1,5 millones de pesos para empezar. Una fortuna, incluso para mí. Pero en ese momento, habría empeñado hasta el alma. Sofía lloró, me abrazó fuerte. Gracias, papi.
Sabía que podía contar contigo. Eres el mejor padre del mundo. Y yo, imbécil de mí, le creí. No sabía que estaba firmando mi propia sentencia de humillación. Apenas dije sí, Sofía se transformó. De la novia emocionada pasó a ser una especie de generala de 5 estrellas planeando el desembarco de Normandía. Contrató, sin consultarme siquiera, a la wedding planner más cotizada y, por supuesto, más cara de Polanco. Una mujer llamada Regina, con un aire de superioridad que me crispaba los nervios. Las reuniones se sucedían, siempre en cafés de moda o en la oficina de Regina, y yo solo recibía las llamadas para autorizar transferencias. Papá, ya vimos la hacienda, es divina, pero cuesta un poco más. Tienes que dar el anticipo hoy mismo. Papi, el vestido, encontré uno de un diseñador español, es un sueño. ¿Puedes? Miguel, necesitamos el adelanto del catering, quieren una prueba de menú para 80 personas. Los gastos se disparaban como cohetes en feria. El 1,5 millones inicial se convirtió en una broma. Ya íbamos cerca de los 2 millones, y la boda aún estaba a meses de distancia. Elena, con su habitual prudencia, intentaba advertirme. Miguel, ¿no crees que Sofía se está pasando? ¿Has visto la lista de invitados? ¿Has hablado con ella sobre el presupuesto? Yo, necio, la calmaba. Tranquila, mi amor. Es su día. Déjala disfrutar. Pero en el fondo, empezaba a sentir una incomodidad. Las señales estaban ahí, claras como el agua, pero yo me negaba a verlas. En las pocas reuniones a las que me invitaron, más por protocolo que por otra cosa, Sofía trataba a Elena con una frialdad cortante. Si Elena opinaba algo sobre las flores o la música, Sofía la ignoraba o le respondía con un monosílabo. Cuando le preguntaba por la lista de invitados, Sofía se hacía la loca. Ay, papá, eso lo ve Regina. Luego te la mando. Nunca llegaba. Un día, tía Isabel, mi hermana y mi confidente, me llamó preocupada. Se había encontrado a Laura, la supuesta mejor amiga de Sofía, en el Palacio de Hierro. Isabel, emocionada, le comentó lo felices que estábamos por la boda. Laura, según mi hermana, puso una cara rara. Ah, sí. Qué curioso, balbuceó. ¿Curioso por qué?, preguntó Isabel. Y Laura soltó, bueno, es que Sofía nos dijo que ustedes no iban a poder ir. Algo de que, quería evitar, energías tóxicas, y, dramas familiares, en su día especial. Isabel se quedó helada y le exigió una explicación. Laura, nerviosa, dijo que seguro había entendido mal y cambió de tema. Cuando Isabel me lo contó, sentí un puñetazo en el estómago. Pero me sacudí la sensación. Va, seguro es un chisme de esa Laura, siempre ha sido medio víbora. Sofía no haría eso. Qué ingenuo fui. La semilla de la duda, sin embargo, ya estaba sembrada. Y entonces, llegó el golpe final, disfrazado de reconciliación. Una noche, Sofía me llamó. Su voz sonaba extrañamente dulce. Papi, tengo algo importante que decirte. He estado hablando, con Ricardo. Se me heló la sangre. ¿Con tu padre biológico? Sí, papá. Me buscó. Dice que está muy arrepentido, que quiere recuperar el tiempo perdido. Quiere estar en mi boda. Sentí pánico, una náusea fría. Sofía, ¿estás segura? ¿Después de todo lo que nos hizo? Su voz cambió, se volvió dura. Papá, por favor. Él también tiene derecho. Es mi padre. Si de verdad me quieres, tienes que apoyarme en esto. No seas cruel, no me hagas elegir. Y otra vez, el chantaje emocional. Me hizo sentir como el malo de la película por oponerme. Cedí, pero con un nudo en la garganta. Está bien, Sofía. Como tú quieras. Colgué y me quedé mirando el teléfono, con un mal presentimiento que me calaba hasta los huesos. Algo no olía bien. Y decidí, en ese momento, llamar a Armando. Un viejo conocido, ex policía, ahora detective privado. Armando,
le dije, necesito que averigües todo lo que puedas sobre Ricardo Vargas. Todo. Y con discreción. Solo para estar seguro. No sabía hasta qué punto esa decisión sería crucial. Las semanas siguientes fueron una vorágine de pagos y preparativos en los que yo era una figura cada vez más decorativa. Sofía parecía flotar en una nube de organza y champaña, mientras yo sentía cómo se tensaba un resorte en mi interior. Las llamadas de Armando eran esporádicas pero inquietantes. Ricardo, al parecer, había vuelto a México sin un peso, viviendo de amigos y, ahora, claramente, a costa de Sofía. Había dejado un rastro de pequeñas deudas y promesas rotas. Pero nada, aún, que justificara mis peores temores. La bomba estalló por el motivo más tonto. Mi hermano Roberto, el escéptico, el que siempre me había dicho que consentía demasiado a Sofía, me llamó. Se había divorciado y tenía una nueva pareja. Quería saber si podía llevarla a la boda. Claro, Roberto, déjame avisar, le dije, sintiéndome importante por un segundo. Llamé a Regina, la wedding planner, con la seguridad que te da ser quien paga la fiesta. Regina, ¿cómo estás? Oye, para añadir a una persona más a la lista, es la pareja de mi hermano. Silencio al otro lado. Un silencio largo, incómodo. Señor Ramírez, empezó, con una voz que de repente sonaba temblorosa, déjeme verificar. Es que, la lista ya está cerrada y, bueno, cualquier cambio tengo que consultarlo directamente con Sofía y con el señor Ricardo. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. ¿Con Ricardo? ¿Por qué chingados tienes que consultarlo con Ricardo? La boda la estoy pagando yo. Mi voz subió de tono, no pude evitarlo. Señor, por favor, cálmese, balbuceó ella. Son las instrucciones que tengo. El señor Ricardo está muy involucrado en los detalles finales. Me importa un carajo si está involucrado, exploté. Tú trabajas para mí porque yo te pago. Así que más te vale enviarme esa maldita lista de invitados ahora mismo, o te juro que no solo cancelo tu contrato, sino que me encargo de que no vuelvas a organizar ni una kermés en esta ciudad. ¿Entendido? Sabía que estaba siendo un prepotente, pero la mención de Ricardo, unida a la resistencia de Regina, había disparado todas mis alarmas. Hubo otro silencio, y luego un sí, señor. Se la envío de inmediato. Colgué, temblando de rabia y de un miedo horrible. ¿Qué demonios estaba pasando? El correo llegó minutos después. Lo abrí con manos torpes. El archivo PDF tardó una eternidad en cargar. Empecé a buscar. Ramírez. Ramírez. Nada. Busqué mi nombre, Miguel Ramírez. 0 resultados. Busqué el de Elena. Nada. Mi corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa. Sentí que me faltaba el aire. Volví al principio de la lista, a la sección de mesa de honor. Y entonces lo vi. Lo vi y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Padre de la novia, señor Ricardo Vargas. Ocupará el lugar de honor y acompañará a la novia al altar. No podía ser. Leí una y otra vez, buscando un error, una explicación. Pero no la había. Era real. Y debajo, en una sección titulada Protocolo de Seguridad, las palabras que confirmaron la pesadilla, instrucciones especiales para el equipo de seguridad de la Hacienda, el ensueño. Se prohíbe terminantemente el acceso al recinto al señor Miguel Ramírez y a la señora Elena Torres. Los códigos de acceso previos han sido desactivados. Consultar foto adjunta para identificación. Cualquier intento de ingreso deberá ser reportado de inmediato a la señora Sofía Ramírez o al señor Ricardo Vargas. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de moverme, de respirar. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. No era un olvido. No era un error. Era una puñalada por la espalda, fría, calculada. Mi propia hija, la niña que había criado, por la que había sacrificado todo, me estaba borrando de su vida, de su día más importante, y poniendo en mi lugar al hombre que nos había abandonado. Al cabrón que nos había despreciado.
Y lo estaba haciendo con mi dinero. La traición era tan absoluta, tan monstruosa, que sentí como algo dentro de mí se rompía para siempre. El shock inicial dio paso a una furia helada. Necesitaba entender, confirmar lo inimaginable. La primera llamada fue a tía Isabel. Le conté, con la voz quebrada, lo que había descubierto. Ella soltó un grito ahogado. No puede ser, Miguel. Esa niña está loca. Y entonces, las piezas empezaron a encajar. Isabel me contó más detalles de la conversación con Laura y de otros comentarios que había escuchado de pasada. Sofía llevaba meses tejiendo una red de mentiras. A la familia, a los amigos, a la familia de Javier, les había vendido una historia de telenovela, un padre, yo, controlador, casi abusivo, amargado por el abandono de su ex, y una madrastra, Elena, manipuladora y arribista que me había puesto en su contra. Y en esa historia, Ricardo era el pobre padre arrepentido, el hombre que volvía a reclamar su lugar y a proteger a su hija de nosotros. Llamé a tío Roberto. Su reacción me dolió casi tanto como la lista. Miguel, cálmate, me dijo, con ese tono condescendiente que tanto odiaba. Quizás Sofía tiene sus razones. Nunca fuiste fácil, hermano. Siempre quisiste controlarlo todo. A lo mejor es momento de que la dejes vivir su vida y aceptes que Ricardo también es su padre. Estaba del lado de ella. Se había tragado el cuento. Le grité, le dije que era un imbécil, y le colgué. Incluso llamé a Padre Antonio, el párroco de la familia, un hombre bueno que nos conocía desde siempre. Intentó mediar, me dijo que hablaría con Sofía, que debía haber un malentendido. Pero días después, me llamó de vuelta, apenado. Miguel, lo siento. Hablé con ella. Está muy convencida de su versión. Dice cosas muy duras. Reza por ella, hijo, y por ti. Hasta él había chocado contra el muro de Sofía. Mientras tanto, Armando, mi detective, me envió su informe completo. Era peor de lo que imaginaba. Ricardo no solo era un vividor, era un estafador de poca monta. Tenía deudas por todos lados, había engañado a un par de mujeres mayores, e incluso tenía una denuncia por un fraude pequeño en Querétaro. Armando había descubierto que Ricardo y Sofía llevaban en contacto casi un año. Él la había encontrado por redes sociales, la había bombardeado con mensajes de arrepentimiento, le había pintado un mundo de fantasía. Y lo más grave, Armando encontró pruebas de que Ricardo ya estaba usando el nombre de mi empresa y la boda como palanca para pedir préstamos y cerrar negocios inexistentes. Estaba usando a mi hija y mi reputación para sus tranzas. La gota que derramó el vaso fue cuando Regina, la wedding planner, quizás con cargo de conciencia o simplemente para cubrirse las espaldas, me hizo llegar, anónimamente, una cadena de correos electrónicos. Eran entre ella, Sofía y Ricardo. Leí, con el estómago revuelto, cómo planeaban hasta el último detalle de mi exclusión. Regina, asegúrate de que los guardias tengan fotos claras de Miguel y su esposa. No pueden acercarse a menos de 500 metros, escribía Sofía. Y diles que si intentan algo, llamen a la policía. No quiero escándalos, pero mi seguridad es primero. Mi padre puede ser impredecible cuando se siente contrariado. Ricardo añadía comentarios condescendientes, tranquila, mi reina. Yo manejaré a los gorilas. Y no te preocupes por tu papi, estará demasiado ocupado con sus ladrillos para notar nada hasta que sea tarde. Leí cómo discutían el menú, la música, las flores, todo pagado por mí, mientras se burlaban de mi falta de gusto y planeaban su gran entrada triunfal. Eran crueles, calculadores, despiadados. Y mi hija, mi Sofía, era la directora de esa orquesta macabra. La telaraña de mentiras era tan vasta, tan bien tejida, que me di cuenta de que no estaba luchando contra un malentendido, sino contra una traición planificada al milímetro. La niña a la que le había dado todo se había convertido en mi peor enemiga. Los días siguientes se convirtieron en una neblina de whisky y dolor. Me encerré en mi despacho, con las cortinas echadas, mirando la pantalla del ordenador con la maldita lista de invitados grabada en la retina. Elena intentaba sacarme de ahí,
me traía comida que no probaba, me hablaba con una ternura que sentía que no merecía. Yo solo quería ahogar esa mezcla de rabia, humillación y una tristeza tan profunda que me partía el pecho. Llamé a Sofía docenas de veces. Cada llamada, directa al buzón de voz. Le dejé mensajes. Al principio, suplicantes. ¿Por qué, Sofía? ¿Qué te hice? Luego, furiosos. Eres una malagradecida. Te vas a arrepentir. Y finalmente, patéticos, balbuceos de un hombre borracho y roto. Escucharlos ahora me daría vergüenza ajena. Después de una semana de autodestrucción, Elena me plantó cara. Ya basta, Miguel, me dijo, con una firmeza que pocas veces le había visto. Esto es lo que ella quiere. Verte destruido. No le des ese gusto. Levántate. Piensa. Actúa. No como un padre herido, sino como el hombre inteligente y fuerte que eres. Sus palabras, aunque duras, fueron como un electroshock. Tenía razón. No podía dejar que me pisotearan así. Tenía que enfrentarla. Decidí ir a su departamento. Ese departamento en Polanco que, por supuesto, yo le había ayudado a conseguir. Elena quiso acompañarme, pero me negué. Esto era algo que tenía que hacer solo. Llegué una tarde entre semana. El portero me miró raro, pero me dejó pasar. Subí en el elevador, sintiendo el corazón martilleándome en las sienes. Toqué el timbre. Tardó en abrir. Finalmente, la voz de Javier sonó por el intercomunicador, nerviosa. Sí, ¿quién? Soy Miguel, Javier. Necesito hablar con Sofía. Silencio. Pude oír murmullos. Finalmente, la puerta se abrió un resquicio. Era Javier, pálido como el papel. Entré. Sofía estaba en medio de la sala, rodeada de cajas de invitaciones, muestras de telas y fotos de arreglos florales. Llevaba unos pants carísimos y una expresión de fastidio puro. Ni siquiera me saludó. Me miró de arriba abajo como si fuera un bicho. ¿Qué quieres?, soltó, con una frialdad que helaba. Intenté mantener la calma. Sofía, recibí la lista de invitados. ¿Puedes explicarme por qué no estamos Elena y yo? ¿Y por qué Ricardo va a entregarte? Ella soltó una risita. Una risita cruel, despectiva. Y luego sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto, llena de triunfo y desprecio. Ay, papá. ¿En serio vienes a hacer drama por eso? Supéralo. Al menos Ricardo nunca trató de reemplazar a mi mamá con la primera que se le cruzó. Sentí un golpe bajo. ¿Reemplazar? Sofía, tu madre nos abandonó. Y yo esperé 5 años antes de rehacer mi vida. Ricardo te tiró como a un perro. No hables así de él, gritó ella. Él ha cambiado. Y al menos él sí me entiende, no como tú, que siempre quieres controlarlo todo. Entonces vi, sobre la mesa de centro, una foto enmarcada. Eran Sofía y Ricardo, abrazados, sonrientes. Una foto reciente. El cabrón ya estaba instalado en su vida, posando de padre amoroso. ¿Qué te hice, Sofía?, pregunté, la voz rota. ¿Qué hice tan terrible para merecer esto? Y entonces, soltó la frase. La frase que se clavaría en mi memoria para siempre. La que me daría la fuerza para hacer lo que hice después. Me miró fijamente, con esa sonrisa helada, y dijo, ay, papá, no seas tan dramático. Ya lo sabes, ¿no? Qué bueno. Te ahorras el viaje y las molestias. Te mandaré fotos, si me acuerdo. Tienes que entender, papá, que esta es mi vida, mi boda. Puse límites, es sano. Tú, bueno, tú eres solo la chequera. Punto. La chequera. 25 años de criar a una hija, de pagarle estudios, caprichos, de sacarla de problemas, de darle un nivel de vida que jamás habría soñado, y era solo la chequera. Javier estaba a su lado, mudo, mirando al suelo. Parecía encogerse. Miré a mi hija, a esa desconocida con su cara, y sentí un frío glacial.
Ya no había dolor, solo una certeza terrible. Me di la vuelta. Al llegar a la puerta, me giré hacia Javier. Buena suerte, muchacho, le dije, y había una compasión sincera en mi voz. Créeme. La vas a necesitar. Y salí de ahí, no roto, sino con una resolución de acero formándose en mi interior. La chequera, sí. Pero las chequeras también se cierran. Llegué a casa sintiéndome extrañamente vacío, pero con una claridad mental que no había tenido en semanas. Elena me vio entrar y supo, por la expresión de mi rostro, que algo había cambiado irrevocablemente. Le conté la conversación, le repetí la frase, eres solo la chequera. Vi cómo sus ojos se llenaban de indignación, pero esta vez, su furia no era explosiva, era fría, como la mía. Esa noche, apenas dormimos. No hablamos mucho, pero no hacía falta. Estábamos conectados en la misma frecuencia de dolor y resolución. A la mañana siguiente, llamé a don Carlos, mi socio y mentor, un hombre sabio y pragmático. Le conté toda la historia, sin omitir detalles. Él escuchó en silencio. Miguel, dijo al final, con su voz pausada, siento mucho tu dolor. Pero ahora, tienes que pensar con la cabeza, no con el corazón. Esta situación ya no es familiar, es estratégica. Si permites que esta boda se celebre en estos términos, estarás validando su traición y sentando un precedente peligroso. No se trata de venganza, se trata de dignidad y de poner un alto definitivo. Tienes que protegerte a ti, a Elena y a tu patrimonio. Sus palabras resonaron con lo que Elena y yo sentíamos. Y ahí, en esa conversación, nació el plan. Un plan doloroso, sí, pero necesario. Un plan frío y calculado. Lo primero fue llamar a mi banco. Intenté cancelar los pagos ya hechos, pero como sospechaba, la mayoría de los anticipos y depósitos ya no eran reembolsables. Perdí cientos de miles de pesos en un instante. Pero, extrañamente, no me importó. El dinero ya no era el objetivo, era el arma. Y yo iba a desactivarla. Luego, empezó la ronda de llamadas. Elena estaba a mi lado, con una libreta, anotando cada detalle, cada confirmación. Grabé cada conversación, para control de calidad, como les decía a los proveedores. La primera llamada fue a la Hacienda El Ensueño. Buenos días, hablo Miguel Ramírez. Llamo para cancelar el evento programado para el sábado, 15 de noviembre. ¿Hubo sorpresa? Preguntas. Pero señor, el depósito. Lo sé, respondí con calma. Asumo la pérdida. Envíenme la confirmación de cancelación por correo electrónico, por favor. Y así fue. Luego, el catering. Eran los más caros, un banquete para 300 invitados. Mismo procedimiento. Calma, firmeza, cancelación. El hombre intentó persuadirme, habló de menús, de pruebas. Lo siento, circunstancias imprevistas, dije. Cancelado. Las flores. El decorador estrella. El DJ famoso. El fotógrafo de las estrellas. El espectáculo ecuestre que Sofía había exigido. Uno por uno, cayeron todos. Cada llamada era un nudo que se deshacía, pero también una punzada de tristeza. En un momento, mientras hablaba con la florista, vi una foto de Sofía de niña en mi escritorio, sonriendo con un diente menos. Dudé. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba siendo tan cruel como ella? Elena me vio, entendió mi vacilación, y me apretó la mano. Recordé la sonrisa de Sofía en su departamento, sus palabras. Eres solo la chequera. La duda se esfumó. Seguí adelante. El único al que no llamé fue a Regina, la wedding planner. Ella sería la última en enterarse, preferiblemente, cuando todo el castillo de naipes se derrumbara sobre su cabeza el mismo día de la boda. Era un toque de malicia, lo admito, pero sentía que se lo merecía. Y luego, la jugada final. Llamé a Armando. Armando, necesito un último favor. Tienes la información de Ricardo, sus deudas, sus miedos. Quiero que, de forma anónima, le hagas llegar un mensaje. Algo creíble.
que un viejo acreedor peligroso lo está buscando en la Ciudad de México o que hay una orden de aprehensión de Querétaro a punto de ejecutarse. Algo que lo haga desaparecer. Rápido. Antes del sábado. Armando entendió perfectamente. Considere lo hecho, don Miguel. Colgué el teléfono. Todo estaba en marcha. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción. Solo un cansancio inmenso y una sensación de inevitabilidad. Había construido un imperio, pero no había podido construir una relación sana con mi propia hija. Ahora, lo único que podía hacer era demoler el escenario de su traición. La chequera, efectivamente, se había cerrado. Y la tormenta se acercaba. El sábado, 15 de noviembre amaneció soleado, casi burlándose de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Elena y yo nos despertamos temprano, pero nos quedamos en casa. El aire en nuestro hogar era espeso, una mezcla de tensión, tristeza y una extraña expectación. Encendimos la televisión, intentamos leer, pero era inútil. Cada 5 minutos, nuestros ojos se desviaban hacia los teléfonos, esperando. Sabíamos que la hacienda El Ensueño estaba a unas 2 horas de la ciudad y que los preparativos debían empezar temprano. La cuenta atrás había comenzado. Alrededor de las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. Era tía Isabel. Su voz era un torbellino de pánico y confusión. Miguel. No vas a creer lo que está pasando. Estoy aquí afuera de la hacienda. No dejan entrar a nadie. Me contó, a trompicones, que había llegado temprano para ayudar y se encontró con un caos. El equipo de Regina, la wedding planner, estaba discutiendo acaloradamente con los guardias de seguridad en la entrada principal. Los guardias, impasibles, les mostraban una copia de mi correo de cancelación. El evento fue cancelado por el señor Ramírez, repetían como autómatas. Regina, según Isabel, estaba al borde de un ataque de nervios, gritando por su teléfono, llamando a Sofía, llamándome a mí, obviamente, no contesté, llamando a Ricardo, tampoco contestó, gracias, Armando. Le pedí a Isabel que me mantuviera informado, pero que no se involucrara. Tú no sabes nada, ¿entendido? Eres una invitada más, sorprendida como todos. Cerca de las 11, Isabel volvió a llamar, casi susurrando. Acaba de llegar Sofía. Dios mío, Miguel, tienes que ver esto. Me describió la escena, Sofía bajando de un coche de lujo, radiante, con su vestido carísimo, peinada y maquillada como una princesa, lista para su sesión de fotos. Su cara de felicidad se transformó en una máscara de incredulidad y luego de furia cuando los guardias le negaron el paso. No saben quién soy yo, gritaba. Mi padre pagó por esto. Déjenme entrar. Empezó a empujar, a intentar colarse por un lado. Los guardias, profesionales pero firmes, tuvieron que interponerse. Isabel dijo que Sofía, en su histeria, gritó una frase irónica, mi padre va a hacer que los despidan a todos. Y Ricardo, el flamante padre de la novia, el hombre que la iba a entregar, brillaba por su ausencia. Sofía, entre gritos y llantos, lo llamaba desesperadamente. Una y otra vez, su llamada se iba al buzón de voz. El pánico empezó a apoderarse de ella. Entonces, empezó a llegar el grueso de los invitados. 300 coches de lujo intentando entrar por un camino rural, creando un embotellamiento monumental. Hombres con trajes de lino, mujeres con pamelas y vestidos de diseñador, bajándose de sus autos, confundidos, preguntando qué pasaba. Llegó Javier, el novio, con su familia, los Mendoza. Su cara, al ver el espectáculo, era un poema de horror y vergüenza. Para añadir más leña al fuego, llegaron los camiones del catering y la camioneta de los mariachis que Sofía había contratado para la recepción. Nadie les había avisado. Se sumaron al caos vehicular, bloqueando aún más la entrada. La escena era surrealista, una novia con el vestido manchado, gritándole a la seguridad, un novio tratando de calmarla mientras su padre lo fulminaba con la mirada, cientos de invitados elegantes deambulando bajo el sol. Sin saber a dónde ir, una wedding planner al borde del colapso, y los mariachis, desconcertados, afinando una guitarra como si nada. Y en medio de ese circo,
Isabel me contó que Sofía se detuvo. Se quedó quieta, mirando fijamente la entrada cerrada de la hacienda. Sus hombros dejaron de temblar. Su rostro se endureció. Y entonces, lentamente, empezó a reír. Una risa seca, escalofriante, que no tenía nada de alegría. Se giró hacia los invitados más cercanos y dijo, con una voz extrañamente calmada pero llena de veneno, fue mi papá. Él hizo esto. Mi padre, lo arruinó todo. La bomba había estallado. Y las ondas expansivas apenas comenzaban a sentirse. En cuanto Sofía pronunció esas palabras, su teléfono voló hacia el mío. Empezó a llamarme compulsivamente, 1, 5, 20 veces. No contesté. Dejé que cada llamada se fuera al buzón, imaginando la furia impotente al otro lado. Luego, empezaron los mensajes de voz. Al principio eran gritos, insultos. Te odio. Arruinaste mi vida. Vas a pagar por esto. Luego, se volvieron más amenazantes, incoherentes. Prometía destruirme, a mí, a Elena, a mi empresa. Guardé cada uno de esos mensajes. Eran la prueba irrefutable de la clase de persona en la que se había convertido. Mientras tanto, en la hacienda, el caos se disolvía lentamente en una atmósfera de desconcierto y chisme. Los invitados, viendo que no había boda que celebrar, empezaron a irse, murmurando, sacando sus propias conclusiones. Los Mendoza, según me contó Isabel, se llevaron a Javier casi a rastras, después de que el señor Mendoza tuviera unas palabras muy duras con Sofía, quien solo respondía con insultos. La wedding planner se deslindó de todo, mostrando los contratos firmados y jurando que ella era una víctima más. Pero Sofía no había terminado. Su furia necesitaba un objetivo físico. Eran cerca de la 1 de la tarde cuando las cámaras de seguridad de mi fraccionamiento captaron su llegada. Seguía con el vestido de novia, ahora visiblemente sucio y desgarrado en el bajo. Su maquillaje era un desastre de rímel corrido y labios desdibujados. Condujo hasta mi portón y, al ver que su código de acceso, que yo había desactivado la noche anterior, no funcionaba, empezó a tocar el claxon. No un toque, no dos. Lo mantuvo presionado, un sonido estridente y continuo que rompió la paz del vecindario. Varios vecinos salieron a ver qué pasaba. Sofía bajó del coche y empezó a gritar mi nombre, a insultar a Elena, a golpear el portón con los puños. Al ver las cámaras, su rabia se enfocó. Empezó a recoger piedras del jardín y a lanzarlas contra los lentes, con una puntería sorprendentemente buena. Sal, cobarde. Da la cara. Arruinaste mi vida y ahora te escondes. Elena y yo observábamos todo desde el monitor de seguridad en mi despacho. Ella me suplicaba que apagara la pantalla, que no viera eso. Pero yo no podía. Era mi hija. Mi creación. Y estaba presenciando su autodestrucción en tiempo real. No sentía placer, ni siquiera venganza. Solo una tristeza abrumadora, profunda, y la certeza de que había hecho lo único que podía hacer, aunque el precio fuera esta escena grotesca. La seguridad del fraccionamiento llegó, intentaron calmarla, pero ella los insultó también. Un vecino, harto del escándalo, llamó a la policía. 2 patrullas llegaron en minutos. Los oficiales, al ver a una mujer en vestido de novia lanzando piedras, no sabían cómo reaccionar. Intentaron hablar con ella, pero Sofía estaba fuera de sí. Cuando intentaron detenerla, se resistió, gritando que era un secuestro, que yo los había comprado. Tuvieron que someterla. Ver a mi hija, a mi Sofía, siendo esposada y metida en una patrulla, con el vestido desgarrado y el rostro desencajado por la furia, es una imagen que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Javier había llegado poco después, cegaramente alertado por alguien. Su rostro era la viva imagen de la humillación. Intentó hablar con los policías, explicar, pero solo consiguió empeorar las cosas. Los Mendoza también aparecieron, y fue el señor Mendoza quien, con una llamada a su abogado, consiguió que no se la llevaran detenida, sino que la dejaran ir con la condición de que se alejara y no causara más disturbios. La humillación era total. Y pública. Varios vecinos grabaron con sus teléfonos.
Sabía que esa misma noche, los videos y los chismes estarían circulando por todos lados. La boda del millón se había convertido en el escándalo del año. Y el señor Mendoza, antes de irse, me llamó. Su voz era gélida. Ramírez, dijo, lamento profundamente haber conocido a su hija. Mi hijo no volverá a verla. Y espero, por su bien, que usted sepa manejar las consecuencias de haber criado a un monstruo. Colgó. Era una condena, pero también, extrañamente, una validación. No era el único que veía la verdad. Los días posteriores al día de fueron como vivir en el epicentro de un terremoto. El teléfono no paraba de sonar. La historia, como era de esperarse, se había regado como pólvora, alimentada por los videos de los vecinos y los relatos exagerados de los invitados. La familia fue el primer frente de batalla. Tía Isabel, mi leona, se convirtió en mi defensora a ultranza. Enfrentó a primos, tíos y a quien se atreviera a insinuar que yo era el culpable. Les contó la verdad, con pelos y señales, incluyendo la existencia de Ricardo y la exclusión de la lista. Algunos, los más sensatos, entendieron y me mostraron su apoyo. Pero tío Roberto fue el más difícil. Al principio, me llamó para regañarme. ¿Ves lo que provocaste, Miguel? Humillaste a tu propia hija. Eso no se hace. Estaba furioso. Pero su furia duró hasta que tía Isabel le envió el video de Sofía lanzando piedras y los mensajes de voz amenazantes. Y, sobre todo, hasta que habló con un primo lejano que era amigo de los Mendoza y le contó la versión de ellos, la del horror ante el comportamiento de Sofía. Roberto me llamó de vuelta esa noche. Su voz era diferente. Hermano, lo siento. Tenías razón. Esa niña, no sé qué le pasó, pero, lo siento. Fue una pequeña victoria, pero significativa. La familia, o al menos su núcleo, empezaba a cerrar filas a mi alrededor. Padre Antonio también llamó, ofreciendo consuelo y admitiendo que Sofía necesitaba ayuda profesional, que él había subestimado la profundidad del problema. El segundo frente fue el social y profesional. Los rumores eran venenosos. Al principio, yo era el padre monstruo. Luego, cuando se supo lo de Ricardo y la exclusión, la narrativa cambió, pero Sofía, ayudada por Laura y otras amigas, lanzó una nueva ofensiva. Empezaron a decir que yo había cancelado todo porque mi constructora estaba al borde de la quiebra, que estaba desviando fondos, incluso insinuaron que el verdadero motivo era mi racismo o clasismo hacia la familia de Javier. Una estupidez, considerando que Elena es de ascendencia libanesa y los Mendoza son tan fresas como cualquiera. Estos rumores sí me preocuparon. Podían dañar mi negocio. Aquí fue donde don Carlos se volvió invaluable. Miguel, me dijo, a la víbora no se le pisa, se le ignora o se le corta la cabeza con inteligencia. Nada de declaraciones públicas. Pero sí, una estrategia interna y selectiva. Siguiendo su consejo, reuní a mis empleados clave y les expliqué, con sinceridad pero sin detalles escabrosos, que estaba atravesando una situación familiar muy difícil y que cualquier rumor sobre la empresa era falso. Les pedí su lealtad y confianza. Funcionó. Luego, hablé personalmente con mis clientes y socios más importantes. Les aseguré la solidez de la empresa y les agradecí su apoyo. La mayoría me creyó. Contra los rumores más dañinos, mi abogado envió un par de cartas amistosas advirtiendo sobre las consecuencias legales de la difamación. El fuego empezó a amainar. Mientras tanto, me enteré por tía Isabel que Sofía y Javier habían tenido una ceremonia civil, casi clandestina, un par de semanas después. Apenas fueron 10 personas. Ni los Mendoza, ni tío Roberto, ni, por supuesto, Ricardo, quien seguía desaparecido en combate, estuvieron presentes. Era una boda triste, un reflejo del desastre. Y Javier. Un día, su padre, el señor Mendoza, me pidió una reunión. Fue en un club privado, un lugar neutral. Fue sorprendentemente franco. Me dijo que Javier estaba destrozado, pero que ellos, como familia, no podían permitir que Sofía siguiera en su vida. Y entonces, me hizo una petición inesperada,
Me contó que Sofía estaba acosando a Javier, amenazándolo con denunciarlo por maltrato si no volvía con ella y si no la apoyaba económicamente. Me pidió si yo tenía alguna prueba del carácter de Sofía que pudiera ayudar a Javier a protegerse legalmente. Fue una decisión difícil. Pero Javier, a pesar de su debilidad, era también una víctima. Le dije al señor Mendoza que tenía algunas cosas, que las consultaría con mi abogado. La guerra, al parecer, estaba lejos de terminar, pero las alianzas estaban cambiando de forma inesperada. Y yo, aunque herido, estaba empezando a jugar mis cartas con más inteligencia. La petición del señor Mendoza me dejó pensativo. ¿Debía usar los mensajes y las grabaciones contra mi propia hija? Era una línea que no quería cruzar. Pero Javier estaba acorralado. Decidí esperar, ver cómo se desarrollaban las cosas. No tuve que esperar mucho. Unas semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier. Su voz sonaba desesperada. Don Miguel, necesito verlo. Por favor. Es urgente. Nos vimos en un café discreto. El muchacho estaba hecho un manojo de nervios. Me contó que Sofía se había vuelto un infierno. No solo lo amenazaba, sino que le había vaciado una cuenta conjunta y estaba usando sus tarjetas. Y lo peor, había empezado a insinuar que si él no hacía lo que ella quería, algo malo podría pasarle a sus padres, o a Elena. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío. Esto ya no era un berrinche, era peligroso. Javier me mostró mensajes, me contó de escenas violentas. Y me suplicó ayuda. Ella solo le tiene miedo a usted, don Miguel. Si usted habla con ella. Acepté, pero con mis propias condiciones. Sabía que no podía ir solo, ni desprotegido. Le pedí a Elena que me acompañara, pero que esperara en el coche, cerca. Y decidí llevar una pequeña grabadora digital. Si Sofía volvía a amenazar, necesitaría pruebas. La cité en un parque público, a plena luz del día. Llegó puntual, pero su aspecto me impactó. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y una mirada dura, casi salvaje. Se sentó frente a mí, desafiante. Intenté ser amable, hablarle de buscar ayuda, de las consecuencias de sus actos. Ella se rió. Ayuda. El que necesita ayuda eres tú, viejo ridículo. Tú me quitaste todo. Empezó a culparme de todo, de su boda fallida, de que Javier la dejara, del abandono de Ricardo, incluso de que su madre se hubiera ido. Era un torbellino de odio y autocompasión. Y entonces, cuando vio que yo no cedía a sus demandas, que le devolviera el dinero de la boda, que obligara a Javier a volver, sus ojos se encendieron con una luz verdaderamente aterradora. Se inclinó sobre la mesa y siseó, escúchame bien. Más te vale que hagas lo que te digo. O esa mujercita que tienes, esa arquitecta de quinta, se va a arrepentir de haberse cruzado en mi camino. Te juro que la voy a destruir. La voy a hacer desear no haber nacido. La grabadora estaba funcionando. Había cruzado la línea. Me levanté, con una calma que ni yo sabía que tenía. Se acabó, Sofía, le dije, mi voz sonando extraña, lejana. Has llegado demasiado lejos. Busca ayuda profesional, o la próxima vez que nos veamos será en un juzgado. Yo ya no puedo hacer nada por ti. Adiós. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Le entregué la grabación a mi abogado y, a través de él, se la hicimos llegar al abogado de los Mendoza. Con esa prueba, Javier pudo obtener una orden de restricción. Sofía, al verse completamente acorralada, sin dinero y sin aliados, tocó fondo. Fue tía Isabel, con una paciencia infinita, quien la convenció de ingresar a una clínica para recibir ayuda psiquiátrica. Ha pasado un año. Sofía sigue en terapia. Me ha enviado un par de cartas, escritas con una caligrafía temblorosa. Pide perdón, pero aún hay ecos de sus viejas manipulaciones. Las leo, siento una punzada de la vieja tristeza, pero no respondo. Sé que la sanación es su camino, y que yo ya no puedo caminarlo por ella. Tío Roberto se ha vuelto mi mejor amigo. Don Carlos sigue guiándome.
Los Mendoza me enviaron una nota de agradecimiento. Elena y yo hemos encontrado una nueva paz. Una paz más madura, forjada en la adversidad. A veces, miro atrás y me pregunto si pude haber hecho las cosas de otra manera. Quizás. Pero he aprendido que el amor, a veces, significa trazar una línea en la arena. Significa proteger tu propia dignidad, tu propia paz, incluso si eso significa soltar a quien más quieres. Anoche, estábamos cenando en la terraza. El cielo de la ciudad estaba estrellado. Reíamos por alguna tontería. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Miré a Elena, ella me sonrió. Le devolví la sonrisa y rechacé la llamada. Había aprendido. Ya no era solo la chequera. Era Miguel Ramírez. Y por primera vez en mucho tiempo, era dueño de mi propia vida. El infierno había pasado, y aunque las cicatrices quedaban, habíamos sobrevivido. Y eso, a veces, es más que suficiente.